de Netflix. Claro. Muy bien, pues retomamos, estimados amigos, la señal se perdió un poquito, así es que les ofrecemos una disculpa por este imprevisto técnico y como les repito, se perdió la señal. Últimamente las señales por internet, las plataformas Zoom, Telmex y otras, pues han tenido también esta complejidad, ¿verdad? Mucha carga. Pero bueno, para quienes están enlazando nuevamente, estamos aquí en la clínica, ¿verdad? De la doctora Blanca Romero, que como me ha costado trabajo aprenderme el nombre. Lo repetí varias veces en la casa y no más, no, pero bueno, ya. Blanca Y no Romero. soy de Monterrey. Te lo prometo que no. Muy bien. Pues estábamos aquí retomando la conversación y los profesores querían hacer ya sus preguntas, ya las estuvieron afilando, tuvieron tiempo para afilar perfectamente esas preguntas. Así es que, profesor Andrés, hablando en el entorno de esta edades tempranas, en fin, en eso nos estábamos quedando. Gracias. Tú nos dirás, mi estimado Gracias, amigo. Alfonso. Sí, bueno, primero que todo, noté que la doctora es de apellido Silva, Así es. entonces excelencia total. Total. Primero que todo, ¿Sí? Andrés sí, Silva, Excelente. Andrés Silva, Se entonces. le echa primo político. Sí, doctora, yo siempre, bueno, siempre no, pienso mucho y digo que nosotros los que decidimos la ruta del fútbol es una profesión bastante, yo diría que una de las más difíciles del mundo, ¿sí? Yo lo interpreto así, porque resulta que todo el mundo sabe fútbol. Es una gran, comillas, problemática, porque creo que para ti es claro y has estado en contextos en donde el 98% de las personas saben de fútbol, todos saben de fútbol. Entonces yo quiero aprovechar este espacio porque a nosotros nos acontece algo y es que notamos a la escuela, al club que nos llegan los chicos, nos llegan los niños, notamos ciertas deficiencias de lo que tú, enlazando un poco lo que hablas, algunas deficiencias tanto a nivel motor, psicomotriz, como a nivel psicológico, mental de los niños. Retrasos, me refiero. Notamos nosotros como profesores y nuestra experiencia nos da para eso de notar de pronto ciertos retrasos a nivel psicomotor y lo que dije mental, pero tenemos tal vez una gran barrera y es que eh, nos es un poco complicado decirle a un papá, venga, ojo porque su chico, a mi parecer, pueda que tenga un retraso a cierto nivel, X. Pues en el sentido que te digo, que el papá, por creer que saben de fútbol y saben mucho, pues no van a, digamos, no van a asumir esa sugerencia o esa recomendación de un modo adecuado. Eh, y pues el manejo es un poco más como con pinzas que debemos hacerlo. Yo quiero que pues aprovechando las cámaras nos comentes algo de este estilo, tú pues que eres médico y te especializas un poco más en reforzar un poco este tema tan delicado y es decirle a los papás, sí, ojo porque cuando, y es normal, ¿no? No, que haya un retraso motriz o un retraso psicológico, mental, no es un problema, puede ser en muchos casos normal, pero sí hay que darle un camino muy adecuado, por lo que finalmente lo que queremos es el desarrollo, el buen desarrollo del deportista, del niño para su futuro. Entonces, ¿qué nos puedes comentar un poco de esto? O recomendar a los papás, ojo que cuando les den pues una alerta, no la tomen a mal, sino por el contrario, uy, voy a profundizar y voy a buscar un especialista para ver en qué me puede colaborar. Es como mi pregunta. Sí, realmente creo que ha sido como una problemática en general de todos los tiempos, lo que comentas tal cual que de repente todos los papás son expertos, ¿no? Saben más que el entrenador, saben más que el director técnico, etcétera. Sin embargo, sí ha habido como una tendencia en relación a los pequeños porque el juego ya no es como antes. Entonces ya el desarrollo precisamente psicomotor no es tan adecuado en los pequeños. Entonces, ¿qué pasa?
desde el gateo, ¿no? Que es algo básico para la cuestión de coordinación, para la cuestión motriz. Hay pequeñitos que ya no gatean y que a lo mejor los papás o quizá no sepan la importancia o que lo desconozcan o que no tengan el tiempo para estar con el pequeño trabajando ese punto, ¿no? Fomentando Exacto, y entonces uno se da cuenta cuando empezamos a buscar como tipo de movimientos que nos requieren esas características que debió de haberse desarrollado en algún punto y que no pasó, ¿no? Y tal cual, como bien comentas, es complicado que un papá entienda, porque si lo lleva a una escuela como la de ustedes es para que le enseñen a jugar fútbol, no para que le digan que le hace falta coordinación, que le hace falta agilidad, que inclusive quizá en el tema táctico, o sea, ¿por qué no está tomando ciertas decisiones que a lo mejor a su edad debería de pasar, ¿no? Entonces, puede que haya también esta cuestión emocional que no está bien orientada, pero es complicado porque el tema de cómo manejar a los papás no es tan sencillo, pero considero que una situación que ha funcionado mucho, que a nosotros como médicos nos funciona mucho, es que al final es en la salud del pequeño, en la salud física y en la salud mental, ¿sale? Porque yo tengo pacientes, una mamá que me trajo a su pequeño y me dijo, es que no corre rápido, y entonces no le está yendo bien en los entrenamientos porque no corre. Entonces, lo puedes enseñar a correr, ok. Y entonces ya vamos revisando el pequeñito y te das cuenta que su coordinación es fatal. Y entonces, ¿cómo va a hacer los ejercicios con los conos? ¿Cómo va a hacer los ejercicios con la escalera? Que de alguna, de repente, movimientos como explosivos, si todavía no coordina y no sé, estamos hablando a lo mejor de un pequeño de 8 años, que para su edad ya tendría que tener como que ciertas características, ¿no? Ya desarrolladas o básicas, ¿no? Y lo que le importaba a la mamá era solo la velocidad, ¿no? Y el tema del correr. Entonces, es decirle, ¿sabes qué? Mira, ya hicimos una evaluación y siempre se les explica que es una evaluación, no es de que me duele el dedo y solamente me voy al dedo, sino evaluamos completo para entonces poder ayudarle bien al niño. Trabajamos a la par el tema de la coordinación y el tema a lo mejor de lo que le falta para tener una mejor velocidad, que al final es lo que necesita y sobre todo descartar, yo siempre les digo, alguna situación estructural que nos esté limitando al pequeño, ¿no? Entonces, creo que en el contexto de enfocarlo a la salud del pequeño sería una muy buena opción para que los papás no se sintieran como agredidos, exacto, ¿no? agredidos, Sí. de que de alguna manera les estamos diciendo que su pequeño pues no tiene un desarrollo adecuado. Perfecto, muchas gracias. Mi estimado profesor, ¿Contento? Feliz y contento. Perfecto. Ya sabes. Tengo otra pregunta, pero ahorita. Hágala. No, sigue tú. Ah, Sí, sigue tú. aquí la competencia es alta. Sí, ¿eh? ya vi. No, pero somos a medio final. ya lo habíamos A aclarado ver, eso. doctora, yo quiero, bueno, realmente uno de los objetivos de estas transmisiones está relacionada con mi pregunta. Desde el punto de vista psicológico, nuestros niños tienen una rutina de trabajo. Es importante, yo quiero que usted nos hable sobre el tema de que estos niños, aunque estén en casa, cumplen los horarios, la rutina, sobre todo de los horarios. Si yo entrenaba de 6 a 7, en ese horario yo debo hacer alguna actividad física. Quiero que haga referencia a este aspecto desde el punto de vista psicológico. Sí, de hecho, desde los bebés todo es rutina. Y de los bebés, y así vamos pasando las etapas, y tal cual hasta llegar a la etapa adulta, también en nosotros es rutina, ¿no? Es importante resaltar que en los pequeños el tiempo es muy diferente al de nosotros. Por eso, de alguna manera, como papás, es importante que de alguna manejemos precisamente estas estructuras de rutina en casa. Como bien lo dices, si estaban acostumbrados a entrenar de 6 a 7 o de 7 a 8, en teoría tendría que ser. Sin embargo, también hay que reconocer que sobre todo ahorita en el tema de la cuarentena, se movió la cuestión de los pequeños, pero sobre todo los papás, ¿no? Papás que tenían que cumplir con un horario de trabajo inclusive extendido y que quizá no era tan fácil manejar esos horarios que tenían previo a este confinamiento. Sin embargo, ¿qué es lo que debería de haber sucedido? Porque ya casi vamos de salida. Que, no sé, en 1 o 2 semanas, en lo que estructura la dinámica familiar, sus horarios,
con base en los tiempos de los papás o de la gente que los apoyen en el cuidado de los pequeños, ya definir las rutinas, los horarios para las cuestiones recreativas, para las cuestiones de casa, para las cuestiones de la actividad física, pero es bien importante eso, o sea, no dejar que porque estamos de alguna manera en aislamiento, olvidarnos de toda esa estructura que ya venían manejando en los entrenamientos. Muy bien, ¿eh? Bueno, ¿les parece? El profesor Andrés va a hacer una segunda pregunta. Ya yo estoy por acá, ¿verdad? Pero si nos dice Leonor que tiene una pregunta del auditorio, Sí, ¿quién la está haciendo? el joven García Hola. dice, bueno, más bien ha de ser papá. Ajá. ¿Cuáles son los síntomas que nos puedan decir para detectar que a un niño le está afectando emocionalmente estar ahorita confinado en casa? Sobre todo están muy irritables. Ellos, la mayor parte de los pequeños, al no saber manejar las emociones y lo que está pasando, porque hay demasiada sobreinformación, este tema del cambiar las rutinas, de que están acostumbrados a ver a sus amiguitos, inclusive a sus maestros, a sus entrenadores, pues de repente es de que no vas a salir de la casa, ¿no? Están inclusive agresivos y pasan por etapas de agresividad, irritables, tristes, sobre todo eso en los pequeños. Va a ser difícil que como en un adulto se ponga un pequeñito a llorar, pero nosotros ahora sí que como papás podemos identificar bien cuando un pequeño no está bien. Ahora, si nosotros identificamos que, por ejemplo, está irritable o está agresivo y no solía ser así, hablar con él, identificar como esa emoción o esa situación no como mala, ver qué es lo que está pasando, qué lo está orillando a actuar de esa manera para que él no lo vea como algo malo y como que lo tenga que reprimir, como para que no lo regañen, ¿sale? Entonces sí es bien importante aceptar lo que está pasando y manejarlo ahora sí que de la mejor manera para que él poco a poco vaya entendiendo que esto es, como les decía, como ellos no ubican bien los tiempos, es importante que nosotros les compartamos que no es definitivo, no vamos a estar así siempre, ¿no? Entonces que esto es por mejora de nuestra salud, para precisamente no exponernos a una enfermedad que ahorita está siendo pues fuerte, y que ellos, de la manera en que nosotros platiquemos, lo van a entender, ¿no? Y creo que también con base en eso les damos herramientas para poder manejar esas emociones que tienen. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vibriesti. Doctora, yo le pediría que nos 3 consejos para enfrentar esta situación en casa, sobre todo cuando tenemos niños en el hogar que habitualmente hacen fútbol. 3 consejitos que usted nos pueda dar. Jugar fútbol. Tal cual, todos tenemos un balón, tenemos una pared y tenemos un pequeñito espacio, ¿no? Tenemos, de alguna manera, yo he visto que ustedes como escuela han estado dando como dinámicas, entonces apoyarnos precisamente en esas dinámicas que no nos requieren mucho espacio ni grandes cosas y seguir trabajando de alguna manera con esa línea. Ese sería el primero, ¿no? El segundo es pues platicar con ellos de todo esto para que si el niño está de alguna manera bien o estable, obviamente cómo va a responder a si tú le propones que tengan un juego, pues obviamente porque hay niños que están tristes o que ya empiezan con depresión o con estrés, que ¿qué pasa? Ya no hacen lo que, o sea, no disfrutan lo que acostumbraban a hacer, entonces les va a costar trabajo. Si tú le pones un balón, les dices, vamos a jugar, y antes lo hacían, de repente dicen, no, yo no quiero, y ya no juegan y demás, ¿no? Entonces también es importante que de alguna manera lo manejemos de esa situación. Y la siguiente sería el evitar caer en el tema de las cuestiones digitales. Hay muchas, el Wii creo que tienen ciertos juegos muy dinámicos, pero al final es algo digital. Entonces creo que el controlar todo esto también nos ayuda a que los pequeños permanezcan más en la realidad no virtual, ¿no? Yo le agregaría un cuarto, que nos sigan extrañando, ¿eh? De verdad. Porque nosotros los extrañamos un montón. El cuarto para mí, que nos extrañe porque nosotros también necesitamos esos niños.
de esa compañía, de esa diversión, de esa motivación. Así muy bien, ¿eh? ¿Qué te Bien, pareció? sí, no, perfecto. Ah. Yo no sé si me desvió un poquito del tema, doctora, quisiera preguntarle, ¿tú practicas deporte también? ¿Sí? Sí. Entonces, este programa nos ha servido mucho porque hay muchos adolescentes también que nos ven y usualmente pues en su cabeza o en la idea es que yo quiero ser futbolista profesional y bueno, y si no soy futbolista profesional pues mejor dicho nada me sirve. Y hemos tenido también otros invitados que así como tú llevan el deporte y su profesión al terno o en un equilibrio, que nos contaras un poquito más de tu experiencia como deportista, si primero fuiste médica o primero fuiste deportista o cómo fue ese trasegar tuyo en el deporte y pues que ellos se den cuenta que sí se puede realizar actividades paralelas que a la final y a la postre nos van a llevar a hacer lo que nos gusta y lo que nos llena como personas. A ver que nos cuentes un Sí, poquito de tu experiencia. creo que al final uno de los principales puntos que debemos de entender que si queremos cualquier deporte, debe de haber una disciplina, ¿no? Debe de haber una motivación para seguir ahí no es fácil, llegar a un nivel profesional y poco a poco los pequeñitos lo van viendo conforme van avanzando en etapas. Una de las cuestiones básicas es que te tiene que gustar. El prepararnos, por ejemplo, el enfoque al inicio del programa fue las medallas y creo que hay muchas carreras que me han dejado gratas experiencias, pero yo siempre le digo, o mi frase es, todo el mundo debería de correr un maratón. Uno, por la exigencia física que nos demanda y dos, por la exigencia mental. El correr un maratón es precisamente el competir contra ti mismo. Yo sé que hay niveles y que hay un primer, segundo, tercer lugar y que obviamente tienen como otros objetivos, pero la mayor parte de nosotros que los corremos es muy grato de alguna manera el poder enfrentarte contigo mismo 42 kilómetros, 195 metros. Literal, en esa carrera tú pasas por todos los estados emocionales de la vida. Estás eufórico, emocionado al salir, llegan los primeros datos de fatiga, que tienes que combatir esa fatiga, llega otra vez una euforia, llega el de que sabes que ya estoy súper cansada, ya tengo un dolor y, ¿no? Entonces, el deporte es así, el deporte es de emoción. Te va a mejorar realmente lo que es nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque te hace despertarte 5 o 6 de la mañana a salir a correr. Y no lo haces por obligación, lo haces porque te gusta, ¿no? Porque de repente yo lo siento al correr, sientes esa libertad o ese poder en tus piernas que te lleva a donde tú quieras. Yo primero fui corredora, por así decirlo. No corría tanto, posteriormente terminé la carrera, me especialicé y en ese lapso de tiempo no tuve como mucho contacto con el deporte. Por obvias razones, la carrera es un poquito demandante, aunque la escuela, y eso es bien importante que en las universidades de repente tienen como diferentes dinámicas y teníamos ahí nuestros como partidos de fútbol, también ahí de repente practiqué kickboxing igual en la universidad, lo poco que podía hacer porque realmente no había como mucho para tener como que tanta continuidad y ya posteriormente yo empecé a correr ya más en forma como en el 2013, empecé con una carrera de 5 kilómetros, la hice en menos de 30 minutos y me dio como flojera, dije, creo que me tardé 1 hora en llegar, corrí en menos de 30 minutos y mi siguiente carrera fue de 10 kilómetros y a partir de ahí empecé a aumentar el kilometraje, obviamente siguiendo un plan, siguiendo alimentación, porque no es solamente agarrar unos tenis y salirte a correr, ¿no? Sobre todo más si dentro de tus objetivos es correr distancias como un maratón, ¿no? Entonces, poco a poco ya fui teniendo como, ahora sí que aventuras en trail, hechos, ¿puedo decir marcas? Sí, las que Bueno, gustes, claro. he corrido, también he hecho Spartan, en de sus diferentes distancias. Entonces, he tenido como mucha variedad en relación al deporte. Inicié corriendo, pasé por CrossFit, triatlón, también en donde trabajaba en algún tiempo tenían sus juegos
o sus ligas de interdirecciones de fútbol, también jugué fútbol. Entonces, de alguna manera, el deporte siempre ha estado en la mayor parte de los últimos años de mi vida y es algo que me apasiona tanto en el tema de la práctica como en el tema teórico. La medicina del deporte y todas las ciencias del deporte aplicadas han tenido un gran avance y lo más importante es que más que en el tema profesional se aplica mucho a todas las personas que practican de una forma recreativa, a pequeñitos, que obviamente nos van guiando a que sea o que podamos ayudarlos a que sea más saludable. Fíjate que ahorita que estabas hablando, me hiciste recordar en varias ocasiones hemos tenido padres de familia que llegan a pedirnos informes, ¿verdad? Oiga, profesor, tengo un hijo de 8 años y ¿qué horarios tiene usted para mi hijo, verdad? ¿Qué días hacen el deporte? Porque, bueno, le comento, los lunes y miércoles ya tiene natación. Los viernes tiene karate, ¿no? Entonces ya a mí nada más me dejan los martes y jueves, ¿no? De alguna manera. O sea, ya llega la mamá con una baraja deportiva, según ella, una carga deportiva razonable para su hijo, no lo sé, ¿verdad? Y entonces así nos platica. ¿Le parece, profesor? Entonces, pues mejor tendrá martes y jueves para mi hijo. Bueno, en estos casos, pensando en niños de 4 a 6 años y luego a lo mejor de 8 a 10, ¿qué carga deportiva es la más razonable para un niño y para una niña? Vamos a distinguir y me gustaría tener esa presencia ya del sexo femenino, ¿no? Diferencias y similitudes, etcétera. Pero digo, para empezar, ¿cuántos deportes debe de practicar mi hijo a la semana al menos? 1, 2, 3, ¿cómo se puede hacer? Si es un niño que no está en el tema de un alto rendimiento, que de alguna manera es más de tipo recreativo, estamos hablando que lo ideal sería de que hiciera de 1 a 2 horas máximo al día, tomando en consideración que tiene que combinarse con una buena alimentación y descansos, porque lo que se acostumbra mucho es que de la clase de fútbol los llevan a clase de música, y a pesar de que no es físico, el tema ya artístico es un poco intelectual y al final hay un desgaste, ¿no? O los llevan a karate, ¿no? O a natación y demás, ¿no? Pero estamos hablando de que tendría que ser máximo unas 2 horas al día con descansos o 4 veces a la semana, hablando de un nivel recreativo. Pero ¿se valdría hacer fútbol y tenis, por ejemplo? O sea, la pregunta va encaminada, ¿pueden hacer 2 deportes, no diariamente, sino un deporte diario y el lunes una cosa, el martes le cambio? ¿Pueden combinar deportes? Sí, ¿Es viable? Sí, claro, no está peleado de que ahora sí que dependiendo del grado de rendimiento, de perfeccionamiento que queremos tener, es como lo vas a enfocar o no en alguna actividad física, pero claro que sí es combinable el que el niño haga básquetbol y vaya a fútbol, ¿no? Porque al final, a pesar de que son deportes de balón, las características propias del gesto deportivo es diferente y también nos va a desarrollar diferentes cosas en el pequeño. ¿Cuáles podrían ser los 3, los 4 o los 5 deportes? Evidentemente todos son muy buenos, pero probablemente hay unos que son como los primarios, como que empiézale por aquí. O sea, desde mi punto de vista, decirle a un niño a los 5 años, no sé, ponte a hacer fútbol americano, pues podría ser un deporte muy sofisticado, cargar el equipo, el golpeo, etcétera, 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 ¿no? Incluso a lo mejor el béisbol, que es muy coordinativo, el bat, etcétera. Pero vamos, desde tu punto de vista, ¿cuáles podrían ser los 3 deportes más idóneos, o 4, qué sé yo, para iniciarse en el deporte y luego ya irse complicando la vida, ¿verdad? Sí, taekwondo, Taekwondo, gimnasia y natación. taekwondo, gimnasia olímpica, Sí. la olímpica, ¿verdad? Y Natación. natación. Esos 3
podría ser interesante empezarlos a conocer a edad temprana. Perfecto. Sí, nos Como va a para ayudar. sentar bases, ¿no? Sí, para sí, sentar bases. Como para sentar buenas bases para el niño pequeño, a medida que pueda practicar este tipo de deportes que sugiere la doctora, Ujú, pues él va desarrollando sus destrezas, sus habilidades. ujú, ujú. Entonces estos deportes le van a servir como base y más adelante cabe o es la posibilidad o es más factible que se le pueda descubrir en qué deporte va como a calar mejor, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a concederle la palabra nuevamente a nuestro auditorio, pero les quiero recordar, antes de que otra cosa se nos olvide, estamos compitiendo los 3 profesores, ¿eh? O sea que esa parte me perdonan, pero yo me la quiero ganar, ¿eh? Así es que al ratito les vamos a preguntar cuál fue la mejor pregunta. Bien, pasemos a las preguntas del auditorio. Bueno, antes que nada, gracias por la plática de la doctora Blanca y en dónde te pueden consultar. Mire, nosotros estamos ubicados en la colonia Hipódromo Condesa. Aquí está la clínica de Altius Sport. A través de las redes sociales nos pueden localizar en @altiussportmx o @doctora Blanca Romero. Ok, y aquí hay una pregunta un poquito ya más para Andrés, de parte de Yanni. No sé si le quieras dar algún mensaje. Sí, Yanni, buenas tardes, ¿cómo estás? Yanni, ya habíamos charlado y dialogado sobre esa pregunta que tú nos haces. Y, bueno, doctora, aquí como para contextualizar, Yanni es un jugador de nuestro club de Fluminense que aún es muy bajito, es de talla baja y es arquero. Sin embargo, tiene muy buenas habilidades y es muy buen portero. En sus entrenamientos de arquero se maneja bien, ya lo hemos comentado con él. Y de hecho, cuando va a ser jugador de campo también lo desarrolla bien. Se frustra, pues porque marca muchos goles. Hemos hablado y dialogado con él, pues obviamente que su talla influye en ocasiones. Pero básicamente ya ni lo que te hemos comentado siempre es, primero hay que seguir entrenando. Y lo importante y algo que queremos que tengas muy consciente y muy clave es que dentro del grupo con el que estás trabajando eres sobresaliente. Entonces eso es importante, ¿vale? Y lo segundo es que ten paciencia que en el momento adecuado tú mismo por tus habilidades vas a encontrar la posición adecuada, ya sea en el campo o sea que desees seguir siendo arquero, ¿no? Entonces ten paciencia, que eso en su momento va a llegar y lo vas a lograr sin ninguna dificultad. ¿Correcto, Yanni? Muy bien, ¿Listo? pues padrísimo. ¿Qué te parece, doctora, si vamos ahorita mencionando, porque tú vas a hacer la parte aquí importante de este premio, ¿verdad? Porque tenemos tres Sí, ¿no? candidatos a ganar el día de hoy, ¿verdad? Seleccionamos 3 de muchos, Sí, ¿no? se seleccionaron 3, obviamente nada más va a ganar uno. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el que tuviera más likes, Sí. ¿verdad? Sí, Entonces sí, sí, sí. el concurso, doctora, consistía en subir un video y de subir el video, pues ver cómo les daba el like, y el video consistía en hacer ejercicios que hemos puesto. Okay. Así es que estuvo muy interesante. 3 se fueron perfilando casi que para la final. Y bueno, pues ya ha llegado el momento para ello. Entonces, profesor Di Briestri, que hace rato ya no te he escuchado, ¿tú quieres mencionar a uno de los primeros finalistas? Bueno, de hecho decir que nos llegaron muchos videos, elegimos 3. 3. ¿Y la chica más activa que tiene Fluminense? Dígame su nombre. Yo digo la chica que tiene más... El nombre de la niña más activa de Fluminense que se ha llevado En todos redes. los premios. En redes. Dígame el nombre, A ver, no la adivinamos. mejor que nos la diga Andrés. Bueno, felicitar a Tiana porque estuvo ahí La chica más activa. como Fue finalista. una de las finalistas. Como finalista, Bueno, Tiana. íbamos a hacerlo más de emoción. La cosa es que nos dijéramos varias veces, profe. No digo. No, pues ya dijiste. Bueno, pues está bien. Ahora para el segundo. O sea, Listo, el segundo. así como le hacen en Masterchef, O sea, segundo que puesto. para darte el resultado No, te tienen segundo como 10 elegido minutos. Entre los 3 finalistas. O sea, Tiana, Tiana, tercer puesto, no. no, sin tal que puesto. finalizó. Que quedó en las 3 finales. Listo. Muy bien. El El- segundo finalista, profesor Di Briestri, ¿quién es? Uno de los porteros que tiene
una motivación por entrenar esos viernes. Espera los viernes como nada. Ándale. Derek. Derek. Oh, caramba. Sí. Llegó Se la, está poniendo buena la cosa, ¿eh? llegó a la final, ¿no? Llegó a la final. Bueno, Claro. muy bien. Bueno, y el tercero, bueno, ¿por qué me quieren que lo diga ya tan rápido? Sí, así como le hacen en los concursos, que se tarden así, No se te ocurre que se decir truenan los dedos. Diriestri, ¿eh? No se te ocurre decir Diriestri, por favor. Bueno, ya me soplaron. Mateo, ¿verdad? Mateo es, Mateo Balcázar, Otro finalista. es el tercer finalista. Así es que vamos a continuar un poquito más, vamos a hacer un par de preguntas y al final vamos a decir el ganador o la ganadora, O la porque ganadora. podemos estar aquí y ellos lo van a escoger. De nuestro Van a premio. escoger, aquí está el premio, aquí lo están viendo, la maleta, mira profesora, tenemos a un patrocinador que nos está brindando maletas y es Rugel y Galgo. Nada más que el profesor ahorita parece que tiene otro logotipo porque está durmiendo. Es que el Galgo está con las patitas para arriba. Por eso lo agarró durmiendo. Bueno, estas dos marcas afortunadamente están respaldando nuestro programa y con mucho gusto, pues de eso se trata, que nuestros seguidores se motiven, así es que van a escoger su maleta. Pero el que gane tiene que estar en sintonía, ¿no? Tienen que estar en sintonía, ¿no? Pues sí tiene que estar ahí conectado, si no está conectado, pues no, No gana. claro que no. Ah, No, todo tiene su chiste, profesor, Ah, acuérdate ok. de eso. Bien, pues yo quería preguntarte, porque tienes una vinculación muy cercana a otro deporte de esos deportes novedosos, deportes que creo que se le puede llamar urbano, como última pregunta, ¿verdad? Porque es muy importante esto, el Tower Running. El Tower Running, ¿qué nos podrías hablar de ese deporte muy brevemente? Porque a mí me gustaría que la gente de Fluminense conociera el Tower Running y una vez que la pandemia ahorita termine, empezar a trabajarlo. Y muchos viven en edificios, así es que podrían subir sus escaleras para arriba y para abajo. Danos una idea breve para ya pasar. Maleta, profesora. Excelente. Doctora. El Tower Running precisamente son carreras verticales. Como característica principal es subir edificios. Ahí estamos enfocando en Mira, los un premios premio de que ganó. Torre Latino. Mira qué bonito. Que por cierto, Torre Latino tiene 42 pisos, 42 720 escalones. ¿Cuántos? 720. Y el récord, 720. ahora sí que tenemos, ahí es de 3 minutos con 17 segundos por Fran Carreño, colombiano. Este año Alexis Trujillo estuvo casi a punto de romperlo con 3:23, me parece, estuvo casi. Pero realmente es una actividad muy saludable. A mí me encanta porque es un deporte muy higiénico para las articulaciones. Mucho que lo que nos ha o hemos tratado como de estar luchando es con los mitos que hay en relación a las escaleras, porque si a una persona le dices, que vamos a subir las escaleras, lo primerito que dice, ay, mi rodilla. No, porque me duele, me lastimo en mis rodillas. Y realmente no es cierto. ¿Qué lastima más las rodillas? Correr. Eso sí, ¿no? Y la mayoría de las personas corremos, ¿no? Entonces, el subir escaleras nos ayuda mucho a la cuestión cardiovascular, nos ayuda mucho a la resistencia muscular, que también de repente se nos olvida ese tema, nos ayuda obviamente a fortalecer ciertos grupos musculares, se utiliza inclusive en la rehabilitación cardiovascular después de padecimientos como por ejemplo infartos, se les manda a los pacientes dependiendo con una cierta dosificación, pero también existe este ejercicio, operados de rodilla, para fortalecer, no sé, que ya tengo degeneración en mi rodilla, ya no hay cartílago también, con ciertos grados de la enfermedad, los mandamos a hacer rehabilitación en escaleras. Entonces, es uno de los ejercicios, aparte de que son muy saludables, son muy económicos. ¿Qué no tenemos escaleras? Tenemos en los puentes peatonales, en el metro, en los edificios, en nuestros trabajos, en las oficinas. Entonces, realmente es cuestión nada más de empezar. Primero, creo que la primera cuestión es quitarnos como que esos mitos o esos limitantes a nivel de la mente, de que realmente me va a afectar o que cómo voy a subir 42 pisos y yo subiendo el metro me canso, pero se van a dar cuenta. Desde el primer entrenamiento, las personas que van por primera vez llegan a subir hasta 2 veces.
tenemos también entrenamientos con los Tower Kids, Ujú. entonces es algo muy familiar y muy saludable. Perfecto. Pues con eso vamos a cerrar nuestro programa con ese broche de oro. Indiscutiblemente era un tema muy importante el Tower Running y les queremos comentar a todos, también a ti, te queremos invitar a una conferencia que va a dar el presidente de la ¿es federación o asociación? No, Federación Mexicana de Ujú. Tower Running. Y él es Roberto Velázquez. Velázquez. Con Roberto Velázquez el próximo lunes a las 9 de la mañana les vamos a mandar el link para que nada más se enlacen y conozcan el Tower Running mediante una conferencia de escasamente unos 45 minutos que él la va a dar. Bien, pues entonces le vamos a hacer así y ahora pues ¿qué le parece al profesor Di Briestri? Sí, Que nos bueno, diga. yo tengo el nombre del ganador. Lo tengo. Aguántame, por favor. Ujú. No, ¿tú lo tienes, profesor? Sí, tú me diste el nombre, ¿no? Sí, yo te lo di antes de Pero- empezar la entrevista. Ay, no, espera, sí, está aquí. Ok. Esto pasa en vivo, ¿eh? ¿Sí? Sí, lo digo, ¿ah? Se me acaba de perder el nombre. Entonces hasta la próxima semana. Por el Podría interno. Ni modo, profesor. Yo te digo, por el interno, por el interno. Ya lo perdí, ¿eh? Ah, ya lo perdiste. Perdí el papel con Oye, el nombre. a ver si no pierdes la Me chamba aquí disculpa. en Fluminense. Nos vemos el lunes, diga Porque esos errorcitos aquí al aire, imagínate Son nada cosas más. que pasan en vivo en la televisión, en vivo. Hasta el Uno lunes. comprenda. Soy- Y también que esto es un problema que afecta el tema psicológico de estar en la casa, de extrañar a los niños, de extrañar Claro. esos entrenamientos, La ese olor cancha. a la cancha. Mira, El aire libre. Una disculpa, ¿eh? mira, en 2 meses se han perdido 1,5 millones de empleos. Se me hace que vas a ser tú el pobre. Por eso no por ese errorcito y no. Además, Este es un error muy si grave. tú me que dices- sí, no, si yo tú no me lo dices sé. el nombre, Ese es error muy tú lo grave. debes tener por ahí, Ese es ¿eh? error grave. Lo Pero debes tener por ahí. Yo confío en su buena memoria. bueno, podrías hacerme buena memoria tú, profesor. ¿Me puedes porque salvar yo- de esta? tú le puedes salvar Sálvame. el pellejo. Sálvame. Le puedes salvar el La pellejo. productora no podría decir el nombre. Pues es que fue confidencial entre nosotros tres. Ah, bueno, listo. Nada más nosotros te lo A la sabemos. ¿Quién le una. perdió el nombre? El ganador. Productora, ¿con cuántos likes? 85. El ganador. O ganadora. O ganadora. O ganadores. Pues sí, no se sabe. Con mayor número de likes. Likes. Por enviarnos sus videos de los muchos que enviaron. Es. ¿Lo dices tú o lo digo yo? Dilo. No, yo te dije que lo dijeras tú. Encontré el papel. ¡Ay, yo no tengo papel! Ah. Me acordé. ¡Dere! ¡Dere! ¡Me salvé! ¡Bravo, Soy Dere! empleado. Bien, Dere, felicidades, amigo. Bien merecido, bien Nos merecido. mandas un mensaje, por favor, para ver cuál es la maleta que quieres. ¿Sí? La negra galgo o la amarillo limón Rugel. Puedes hacerlo desde ahorita o si quieres el próximo mes nos mandas. No, no es cierto. Cuando tú quieras nos lo dices. Y bien, y bueno, y el ganador de nosotros, ¿quién fue? ¡Ay, A ver, por caramba! favor. ¿Quién te crees que estuvo A al ver, aquí principio? estamos los tres, vean el músculo. Al Público principio- dice aquí, profesor Ya Andrés. yo tengo la mía. Ah, ya andas chismeando tú. Profesor Andrés dice el público. Ándale. No, de repente- Pero si- dice, como ni si- bien, ni bien, ni bien. Tú vas a decir, Alfonso, Eleonor. Y hasta la doctora dice, ay, Blanca. Sí, no se vale, No, porque no, me no. dejan a mí, ¿no? ¿Se ve? Muy bien, entonces que nuestra productora diga quién ganó. Pues mira, iban empatados Iban. Alfonso y Andrés. Iban. Y Iban ganó Dirigente Gracia. hasta que Hasta que. Laura Camilla Guanumen, Sí. Diana Guanumen, serán amigas o parientes, y Valentina Castillo se despegaron de ti y ganó el profe Andrés. ¡El Reyes! ¡Aplauso! Eh, Gracias. Un saludo a todas esas seguidoras que tengo desde Colombia. Muy Me suele bien. pasar. Muy bien. Me suele pasar. Suele pasar, Mucho ¿no? aplauso, Toda la maldita vida me sea. ha pasado. Mucho aplauso. Un saludo. Felicidades, Muy Andrés. bien, profesor. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a Yo despedir. quiero el negro. Tienes que escribir, si no escribes. Vamos, no hay. vamos a despedir el programa porque fíjense que tú que lo has visto tenemos una frase al final que siempre la decimos muy bien coordinada, nunca nos ha fallado. ok, ok. Menos el- El profesor Andrés él es el que siempre la dice a tiempo.
Nosotros somos los que fallamos, ¿verdad? Mi cerebro se desvirola. Así es, entonces les tengo que mandar una señalita así para que, vente para acá, Blanquito, aunque no estemos tan con la sana distancia, pero para que aquí nos veamos así, mira, ¿no? Para finalizar, ¿Verdad? ¿no? Porque gracias a ti por el programa, gracias por todos tus consejos, y terminamos nuestro programa diciendo que con el deporte y la medicina, porque nosotros Juntos haremos rodar el fútbol. Gracias. Gracias, amigos. Gané, gané, gané.